En la clase de hoy lo que vamos a ver es el concepto, vamos a seguir con esto de modelos de dinámica, de movimiento, en el cual los vamos a entrar hoy día en la clase de movimiento circular, que es lo que habíamos abordado antes de empezar a hacer los modelos dinámicos. Habíamos hablado del movimiento circular, que es lo que conllevaba, qué ecuaciones aparecían, y la vamos a aplicar. Eh, para eso, recuerden que esta guía está subida en el aula de la clase, lo que vemos hoy día en la PPT. Entonces se pueden conectar fácilmente al aula para obtener estas presentaciones de movimientos circulares en 1 y en 2D. Yo no los voy a mostrar porque por derechos de autor el Zoom no me deja visualizar ni mostrar videos de YouTube. Pero ahí están los links. Les vuelvo a recordar que están en el aula, entonces los pueden ver tranquilamente. Pero es simplemente ver unos ejemplos que es como más natural, en vez de verlo en pizarra como lo vamos a ver hoy día. Un resumen de lo que vamos a hablar hoy día, y ya habíamos hablado en clases anteriores, era sobre el movimiento circular y que aparecían dos conceptos nuevos, que eran la rapidez angular, que era simplemente en vez de hablar cuando conocíamos la rapidez como la velocidad normal, como un delta x partido en delta t. Ahora este delta x ya no está en cartesiana, sino que depende del ángulo, y de ahí aparece este nuevo concepto de rapidez angular, que aparece en un delta teta, que es la variación del ángulo, que va a haber una variación en un determinado tiempo, del ángulo inicial y final. También hablamos de la rapidez lineal en clases anteriores. Si no vinieron o no se acuerdan, pueden ver los videos. Y del concepto de aceleración centrípeta, que en este los vamos a centrar hoy día, en el concepto de aceleración centrípeta, ya que estos cuerpos, cuando se empiezan a mover, pueden que no tengan o sí tengan aceleración. Y la aceleración que se va a representar en este ejercicio es de este tipo, la aceleración centrípeta. Recordar que es la velocidad lineal partido por el radio de la circunferencia, o la rapidez angular al cuadrado por el radio. Ahora, el primer ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Para eso pueden ver que el problema es de la siguiente forma. Primero tenemos un tubo. Este tubo, que lo voy a marcar con verde, está hueco por dentro. Puede ser un tubo de plástico o de metal, para el agua, de PVC, en el cual por dentro de este tubo se mueve libremente una cuerda. Es la cuerda roja que está acá. Entonces esa cuerda está por dentro del tubo, se puede mover libremente, y en sus extremos está amarrada a dos cuerpos. Un cuerpo de masa M mayúscula y un cuerpo de masa M minúscula. Y lo que pasa es que este cuerpo, el de masa M minúscula, está girando. Entonces este objeto está haciendo este movimiento y está girando. Y a medida que él gira, genera una fuerza de tal forma que el objeto que está acá abajo se mantiene estable, se mantiene fijo. Eso depende también de la velocidad con que yo giro. Si giro demasiado lento este objeto, lo que va a hacer es que el M mayúscula caiga, que domine esta fuerza, el peso, y hace que todo caiga y el M minúscula quede en la parte del tubo, en la parte superior. Y si giro demasiado rápido, el M mayúscula subirá y va a topar con el plástico. Entonces, el problema que lo están diciendo es que en esta figura se muestra un esquema simplificado del experimento. Para eso están los videos. Hay un link que muestra este video cómo lo hacen, pero es simplemente eso, es como pescar una cuerda con un tubo para que se mueva libremente con su mano y van girando. Están los dos cuerpos unidos y este M minúscula tiene una rapidez angular constante. Me la vamos a recalcar porque esto es importante. Ya sabemos que cuando dicen que hay una rapidez constante, ahí aparecen unos conceptos de la fuerza.
y este se aleja a una distancia d del tubo delgado. Entonces la distancia d, lo vamos a poner con rojo, esa distancia se refiere desde el tubo hacia el objeto, en horizontal, no es el largo de la cuerda, porque hay un ángulo ahí entre medio. Entonces dice, el otro extremo hay un cuerpo de masa m que está amarrado, y la situación de interés es cuando se logra que la masa m quede fija, que no varíe, ni suba, ni baje, ni se mueva. Entonces ese es el problema. Tenemos dos cuerpos, uno gira con velocidad angular constante, W, y nos pregunta que los fijemos solamente en el caso cuando esto se estabiliza, sigue girando el de arriba, pero el de abajo se mantiene estable, ni suba ni baje. Ahora, dice construya, lo primero que hay que hacer, un modelo dinámico para el movimiento. Y por medio de ese modelo predecir el ángulo que forma. Entonces cuando lo dicen, y aquí hay que recalcar, cuando lo dicen describa un modelo dinámico, es hacer todos los pasos anteriores que hemos hecho en las clases. Los diagramas de interacción, la lista de fuerza, el diagrama de cuerpo libre, cuestionarse qué es lo que queremos resolver y resolver las ecuaciones. Eso es el modelo dinámico, y es lo que nos refiere a la primera parte. Y a partir de ese modelo dinámico, predecir el ángulo que forma la cuerda con la horizontal. Eso es como lo que los queremos cuestionar después que hacemos el modelo. En estas preguntas te están recalcando que tú sí o sí tienes que hacer el modelo, no puedes responder sin hacer un modelo dinámico correcto. Y la pregunta ya pesa menos, no es tanto el sentido de la pregunta responder, sino que sepan hacer el modelo. Entonces, hagamos el modelo de lo que sabemos. ¿Qué sabemos sobre el objeto? ¿Cuántos cuerpos hay? ¿Alguien? La cuerda, M minúscula y la Tierra, creo. Pero cuando lo referimos a cuerpos, son los cuerpos que podemos estudiar y a los que le podemos hacer los diagramas de cuerpo libre. Siempre que lo refiramos a cuerpos, son a los cuales podemos hacerle un diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántos hay? Ah, ya. M minúscula, M mayúscula y eso. Sí, no hay más. Podría ser el tubo, pero Pero no. el tubo no tenemos ni la masa, ni el largo, nada, ninguna información. Pero siempre les recuerdo que cuando te preguntan, siempre denotan los cuerpos con letras. M mayúscula, M1, M2, M3. Entonces son los M. Vamos a hacer primero el de M mayúscula. ¿Con quién interactúa el M mayúscula? El M mayúscula, el que está acá abajo. ¿Con quién interactúa él? Con una cuerda o tensión. La cuerda. Bien, está tocándola. ¿Y qué más? Siempre hay alguien, que se lo he dicho miles de veces. ¿La Tierra? ¿La Tierra? En la Tierra. La Tierra sí o sí está. Aunque no quieran, está. Y es de no contacto. Eso es la única dos fuerzas, lo único que está en contacto con este cuerpo. Mientras que en el M minúscula está la cuerda, que lo está tocando, y la Tierra, que son los únicos objetos que están interactuando. No hay nadie más interactuando con el M minúscula. Ni el tubo, porque el tubo no lo está tocando, no está ejerciendo una fuerza gravitacional despreciable. El M con el M no están interactuando entre ellos. Y no hay nadie más. Solamente son la cuerda y la Tierra en ambos casos. Tanto para el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Entonces ahí tenemos los diagramas de interacción. Ahora, si no hay duda acá, voy a borrar estos diagramas para generar las listas. Las listas de las fuerzas. En el primer caso, entonces, para M mayúscula, obtendríamos tanto su peso y obtendríamos también la tensión de la cuerda. Y en el M minúscula obtendríamos el peso de M minúscula y la tensión de la cuerda.
porque en los diagramas de interacción habíamos hecho 4 líneas y por lo tanto tenemos que tener 4 fuerzas. Entonces tenemos la primera parte, los diagramas, la lista de fuerzas, y ahora habría que hacer los diagramas de cuerpo libre. Voy a ver si lo puedo hacer abajo o están hablando de algo. Todavía no. Entonces hagamos el del M mayúscula. El M mayúscula, que está acá, en ese objeto, lo represento con un punto. Hay 2 fuerzas, y las voy a denotar con color. Primero, disculpa, el naranjo, que es su peso, y ese peso va hacia abajo, siempre, porque ha traído hacia la Tierra. Y vamos a usar otro color, café, para la cuerda, que va en la misma dirección que la cuerda, que es la tensión. Pregunta. Lo vamos a olvidar un rato del M minúscula y solamente centrarnos en el M mayúscula. En este punto, ¿cuánto tiene que dar la suma de las fuerzas? 0, ¿Por qué? porque está quieto. ¿Pero quién dice que está quieto? O sea, se está moviendo el M minúscula, pero el mayúscula, si no Por estoy la, mal, por la rapidez angular constante. Porque acá lo dice en la pregunta. Se logra mantener la masa M sin movimiento. Entonces lo que tú quieres es lograr que el M minúscula gire, pero de tal forma que el M mayúscula no tenga movimiento. Y como estamos diciendo de que no tenga movimiento, la suma de todas las fuerzas, y solamente aquí hay fuerza en el eje Y, porque en el X no hay, la suma de estas fuerzas tiene que dar 0. Pero tiene que dar 0 porque los dice el problema, que logre mantenerse el cuerpo sin movimiento. Si fuese otra la circunstancia, tendríamos que pensar ahí qué es lo que nos da. Solamente por eso es igual a 0. Ya, entonces tenemos el diagrama. Tenemos el diagrama de cuerpo libre, pero el paso siguiente es obtener la información. Todavía no, pero era para que analizáramos eso. Ahora, hagamos el diagrama de cuerpo libre del M minúscula. La primera fuerza que tiene es el peso, que va hacia abajo. El M minúscula. ¿Sí? Y la segunda fuerza la vamos a poner en rojo, que es la tensión. Pero esta tensión tiene la misma dirección que la cuerda. Es esta dirección que me refiero al que va ahí. Estoy haciendo el diagrama ahí, acá abajito. Entonces tiene esta dirección. ¿Sí o no? Yo no puedo cambiar la dirección de la tensión. La tensión siempre va en la misma dirección, ya hablamos de la cuerda, y es hacia donde se tensa. Desde el objeto hacia la cuerda. Tensa. A diferencia de las otras fuerzas que empujan al objeto, este lo tira. Es una cuerda. Y viendo este diagrama de cuerpo libre, voy a borrar la lista, ¿qué podemos observar? Que hay que descomponer. Que aunque no quisiéramos, vamos a tener que descomponer tanto en el eje Y como en el eje X. Este objeto, cuando empieza a girar, cuando descompongamos los componentes en el eje Y y en el eje X, la suma de esto va a tener que dar 0, porque el objeto solamente va a girar, no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. En la realidad, en la vida diaria, o si uno lo hace, igual se mueve, oscila hacia arriba y hacia abajo, pero muy poco. Y solamente quedaría esta componente en el eje X. Esa componente en el eje X origina este movimiento circular en ese plano. Esa es la fuerza que nosotros conocemos como la fuerza centrípeta. Esa aceleración es la que genera esa fuerza. Entonces en el eje X, la suma de las fuerzas no va a dar 0. Va a dar masa por aceleración.
Pero esta aceleración, esa aceleración no es cualquier aceleración, es la aceleración centrípeta que teníamos acá. Está ahí. Y está denotada como la velocidad lineal por el radio o la velocidad angular al cuadrado partido en el radio. Entonces, esa aceleración, como es la centrípeta, la tenemos como la velocidad angular por el radio, donde sí conocíamos W y sí conocemos el radio. El radio no es D. El radio es cuánto mide el largo de esta cuerda, que depende de T, pero depende por un cierto ángulo, que va a llegar acá, teta. Entonces, reescribamos todo, tranquilamente. Del primer diagrama, del diagrama que está en el círculo café, que es del cuerpo M mayúscula, solamente tenemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque solamente van hacia arriba o hacia abajo. Y esa sumatoria da 0, porque el objeto no se puede mover. Y está definida como la tensión menos el peso del mayor, de la masa mayor, M mayúscula. Es la única ecuación que podemos tener. Del segundo diagrama, del cuerpo que está arriba, vamos a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Profe? Sí. Pero ¿por qué tendríamos que considerar el radio como la cuerda? Siendo que si el objeto está girando, ahí nos formaría, si lo vemos con respecto a la cuerda, no nos formaría exactamente un círculo, sería más bien como un cono. Y si lo vemos desde D, ahí sí nos forma un círculo. Ya. Entonces, Es que todo sí, es que ahí va, tú tienes la razón. Tendría más sentido si fuese si este ángulo es muy grande. Realmente claro. no conocemos el ángulo. Si el ángulo es muy pequeño, va a tender a ser igual. Claro, Pero, pero mira, pero SR, ya. Si lo hiciéramos muy grande, porque tu perspectiva es muy grande, si lo hiciéramos a lo que esta diferencia del ángulo fuese muy grande, va a haber mucha diferencia entre el R, llamemos esto R, y D. Va a haber una gran claro, diferencia. Entonces ahí el R de la ecuación de la aceleración, cuando se refiere a W por R cuadrado, claro. este R es D. Sí, Solo si el ángulo es muy grande. sí, porque si los Claro. dos son muy pequeños, entonces el ángulo van a ser iguales. Sí, se parecen mucho, Pero claro. supongamos que es D ya. ¿Sí? Llamémoslo D. Muy bien. Ahora, siguiendo entonces. La fuerza en I de ese cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a ser la fuerza, la tensión en I, porque esta componente en el eje Y de la tensión, menos el peso del M minúscula. Y la sumatoria, y esto es 0. Y dijimos que no se iba a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Y la suma de la fuerza en el X solamente va a ser la componente X. ¿Ya? Aquí hay que tener cuidado del signo, porque legalmente por nuestro sistema de referencia tiene que ser negativo el Tx. Pero la aceleración entonces también tendría que ir en el mismo sentido. Entonces tendría que ser negativo. O pueden ponerlo positivo porque es la única fuerza que hay y como resultado va a dar una aceleración, pero tiene que ir en el mismo sentido de la cuerda. Lo vamos a dejar con el negativo por el concepto del diagrama hacia dónde va nuestro sistema de referencia. Los negativos van hacia la izquierda. Entonces tenemos la fuerza y las ecuaciones que conllevan. ¿Alguna duda está acá para continuar? Entonces, en resumen, hicimos la interacción de los cuerpos, habían dos solamente, estaba la cuerda y la tierra, con cada uno. Obtuvimos la cantidad de fuerzas, que era la tensión en los dos casos, y los pesos para cada cuerpo, y los diagramas de cuerpo libre cada uno. Siempre hay que fijarse que los diagramas de cuerpo libre hay que preguntarse qué es lo que queremos calcular y de qué forma.
Y por medio de esos diagramas obtuvimos para el primer caso, para el M mayúscula, esta sola ecuación, y para el caso del M minúscula, esta descomposición, porque están en dos ejes. Hay que recalcar también que la tensión en I, como es una descomposición del eje, podríamos decir que va a ser la magnitud de T por el seno de teta, y el Tx es la magnitud de T por coseno de teta. Profe, Sí, ¿por qué como Tx es igual a masa por aceleración porque no tenemos una que la contrarreste? esperen. Tx. ¿Cómo? De nuevo. Tx es Sí. igual a masa por aceleración Sí. porque no tenemos ni una que la contrarreste, ¿no? No hay ninguna otra fuerza. Mm, Entonces, como no hay otra fuerza que podemos observar, porque mira, te voy a hacer el diagrama, lo vamos a hacer en la parte superior. Mira, acá. Y lo voy a denotar con color azul. En ese punto solamente tenemos el peso que va hacia abajo, el peso siempre va hacia abajo, y la cuerda. Entonces esa cuerda se tiene que descomponer en el eje X y en el eje Y. Y solamente tengo el componente en el eje Y. Entonces, como solamente tengo componentes en el eje Y, solamente tengo una, que es esta composición, es la que pongo acá. Y esa es la suma total, no hay más. Es la única fuerza. Y eso me está recalcando también que la suma de la fuerza no me va a dar cero, porque la única forma en que dé cero es que la tensión en X sea cero. Y eso me está recalcando que si fuese cero, la única forma que el coseno del ángulo es que el ángulo sea, para que sea cero, ¿cuánto tiene que dar el coseno de qué ángulo da cero? 90. Y no puede ser 90, no sé, porque para que gire no puede ser un ángulo de 90 grados que estaría pegado a la cuerda. Entonces me lo recalca matemáticamente que es la única fuerza. Me está recalcando también que no puede ser que haya otra más para que esto me dé cero. Tiene que ser distinto de cero por la aceleración. Ahora, ya tenemos ahí entonces la fuerza de la descomposición. Ahora habría que solamente centrarse en el problema, porque ya teníamos la primera parte de la pregunta, que nos dice construya un modelo y por medio de este modelo predecir la pregunta, que sería en este caso el ángulo, con que forma la cuerda. Entonces aquí es simplemente resolver un poco las ecuaciones y lo podríamos fijar de que este valor de la aceleración sí lo conocemos, que es la única aceleración que hay, que es la que ya hablamos, que estaba acá arriba, que es la centrípeta. Conocemos el valor, porque conocemos cuánto vale el W, aunque no los dan, lo podemos decir cuánto vale, y el R, que en este caso el R vale D. Entonces, podemos decir que la aceleración es de la forma WD, porque se refiere a esta distancia que está acá, que es desde aquí hasta acá, D. Visto lo desde arriba es el radio de la circunferencia. Y podríamos despejar el Tx. ¿Por qué yo quisiera despejar el Tx? Porque si yo conozco el valor del Tx, conozco la aceleración, tengo que reemplazar W, tengo que reemplazar D, obtengo la aceleración la multiplico por la masa, que me la dan, que vale m, pero tiene un valor. Yo puedo calcular Tx. Entonces Tx me va a quedar simplemente, lo voy a escribir acá, y más acá. Me quedaría que Tx es simplemente la masa por la velocidad angular por D. Es un número. Yo lo reemplazo simplemente, el valor de la masa, la velocidad angular y el radio, que es D.
de la circunferencia. Yo con ese tx lo reemplazo en esta ecuación, conozco el valor de tx, me pregunto cuánto vale la magnitud de t, y la magnitud de t la obtengo de acá, de la primera ecuación. La magnitud de t tiene que ser igual al peso de la masa grande. Y por lo tanto puedo calcular el coseno del ángulo. Puedo saber el ángulo con exactitud. Tengo que aplicar un shift coseno en la calculadora para poder obtener el valor del ángulo. Entonces, si uno hace ese procedimiento que estamos hablando, me quedaría que el coseno del ángulo, entonces, de θ, va a ser tx partido en t, es despejar. El tx, yo sé que esto por la primera ecuación que está en verde, está arriba, la parte izquierda superior, es igual al peso, reemplazo el peso y reemplazo los otros valores. Y ahí obtengo el coseno de θ. Con el coseno de θ, aplico un shift y obtendría el ángulo. Este ejercicio igual no se puede resolver porque no tengo los valores, te los dicen así como, disculpe, te los dan como letras, ¿no? Si lo importante es entender el procedimiento. Y lo otro importante que no está dentro del curso, pero sí un prerequisito, es saber la descomposición, que les dije en algún momento, practiquen descomposición. ¿Cuál saber cuándo es seno y cuándo es coseno? ¿Alguna duda hasta acá? Díganla nomás si tienen alguna duda. ¿Todo bien? Profe, Sí. sistema respecto al dibujar el diagrama Sí, de la flecha, sí. ¿lo ponemos en dirección a la aceleración o, o de acuerdo a la gravedad, al peso? ¿Cuál? Ah, el sistema de referencia. ¿Sí? Los ejes del sistema de referencia, el eje X y el eje Y, en este curso tienen que ir así. Ya. No puedes, lo hablamos en la clase pasada, no se puede girar el sistema de referencia. Se puede, así en la vida normal se puede, pero no se va a evaluar en este curso el sistema cartesiano girado. ¿Por qué? Porque quieren que aprendan bien la descomposición. Porque los que más van a tener que hacer es descomposición de fuerza. Porque girado, el problema de la semana pasada, el ejercicio en una clase, era más fácil girar el sistema y resolver todo desde ese punto de vista. Pero coordinación no quiere esto. Quiere que por lo menos ejercitemos esto de descomposición de fuerza. ¿Ya? Ya. ¿Eso aplica a las tareas también? Sí, también. También. Todo lo que aplicamos en el curso tiene que estar aplicado como evaluación. En el momento que ustedes pasan este curso, ya no es necesario, o si vuelven a hacer algo parecido en otro curso, no es necesario hacerlo así. Lo pueden descomponer como quieran, cambiar el sistema de referencia girado. Pero no ahora, no. Se quiere evaluar eso. Es una evaluación. Se quiere ver si saben descomponer o no descomponer bien. Porque hay mucha gente que se salta el paso para no descomponer. Ya. ¿Otra duda respecto al problema? ¿Ninguna? Entonces sigamos. Veamos otro problema. Ah, ya. Antes de continuar, leamos lo que dice acá. Vamos a borrar acá. Taca, 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 taca. Y dice, segunda ley de Newton, si hay fuerzas netas aplicadas sobre la partícula, esta adquiere una aceleración de acuerdo a lo siguiente. Es lo que hablábamos recién. Que si la suma de fuerzas no da cero, en este caso se veía a simple vista que no daba cero porque era la única fuerza que había, esta Tx. Entonces sí o sí se tiene que aplicar la segunda como corresponde, que es la masa por la aceleración. Y la aceleración no es cero. Y en este caso, cuando son movimientos circulares, por eso lo recalcamos como movimiento circular, es la aceleración que genera esta fuerza centrípeta. Y está en la misma dirección que la fuerza centrípeta, que es hacia el centro de la circunferencia. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para poder resolver este problema? Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. El diagrama de interacción, el inventario de fuerza,
el diagrama del cuerpo libre, y la predicción de la aceleración, que en este caso la única predicción que dijimos que esa fuerza, esa aceleración, era la aceleración centrípeta. Construir las ecuaciones por medio del diagrama de cuerpo libre, y recién ahí planteamos el problema, que puede ser calcular una fuerza, o calcular alguna aceleración, o calcular un ángulo, que en este caso fue el ángulo. Entonces, vamos a hacer otro, que ya había visto uno que estaba más complicado, que era este que quiero por lo menos por tiempo. Ya. Yo quedo perdido con los ejercicios cuando tienen un plano inclinado y traen tensiones. Se descompone el vector peso, pero una tensión, ¿cómo podría descomponer? Ya, hay alguien que está preguntando, Ezequiel, en un problema que si él tiene una inclinación, fíjense en el dibujo, y tiene un cuerpo de masa M y tiene una cuerda, dice eso, ¿cómo descomponer el peso? El peso no se tiene que descomponer, porque vuelvo a recalcar, el sistema de referencia que tienes que hacer sí o sí en las tareas y en las pruebas está de tal forma que el peso es la única que nunca van a tener que descomponer, porque el peso siempre va hacia abajo. Vamos a poner que este es el peso. Entonces el peso no lo tienes que descomponer, es lo primero. Siempre el peso va a ir en la dirección del I negativo. La que sí tienen que descomponer es la tensión. Y esa tensión la tienen que descomponer por medio de un ángulo en el cateto X, que sería el cateto adyacente, y el cateto opuesto, que sería el TI. Ahí tendríamos un TI y aquí tendríamos un TX. Entonces, todas las cuerdas que tengan, aunque no sea la única, sino que tienen otros tipos de cuerdas, imaginemos la cuerda roja, como habíamos hecho un ejercicio de la clase anterior, o otro cuerpo que va hacia abajo, son ellas las que tienen que descomponer. Y las tienen que descomponer sí o sí respecto al eje X y que conocen habitualmente. En horizontal, el eje X, y en vertical, el eje Y. No pueden girar el eje. ¿Ya? Si no se conoce el ángulo, es más una duda general. Pero en tensiones, ¿cómo se podría descomponer si no se conoce el ángulo? El ángulo siempre te lo van a dar. Y si no te llegasen a dar el ángulo, te van a tener que dar otro valor. Por ejemplo, te van a decir que la normal vale tanto. Entonces tú ya conoces el valor de la normal, que es la descomposición de uno de los valores, o la fuerza, pero siempre te van a dar algo, no te van a poder decir, calcular nada si no te dan los valores. Siempre te lo van a dar. Pero recalquen eso, que ahora que me están preguntando mucho, me estoy dando cuenta que en las clases pasadas se los dije, no descompongan el sistema de referencia, no lo giren. El normal siempre es perpendicular al plano, sí. Siempre, pues, por la definición que también dijimos en clase, que normal es el vector normal a un plano. Entonces, si no es perpendicular, no es normal. Tiene que ser perpendicular. Siempre. Ya. Entonces, en este problema que tenemos ahora, no sé qué le dijo que inclinara. Pero recuerda que el ejercicio que otro profe dijo que era válido. No sé, yo digo textual lo que me dicen en la reunión de los profes, de todos los paralelos, que somos 7 paralelos o 6 paralelos o 4. Y se dejó en constancia en que no se puede girarlo. Por eso no les digo a ustedes gírenlo. Porque es más fácil. Si yo les diría giren. El ayudante es distinto, porque el ayudante diga igual ellos están con la misma pauta. No pueden decir que se tienen que girar, descomponer los ejes. Ya. Igual las tareas las revisan los ayudantes. No sé si un ayudante les dijo hagan eso, ya, pero en la prueba no descompongan. Y si le bajan puntos, reclaman. Ahora, sigamos con el problema. En este juego mecánico hay un niño ahí que está pegado, está solapado por medio de esta tómbola que está girando, este juego mecánico, el tagada que le llaman, y está siendo pegado a la superficie.
Este tambor gira a una velocidad uniforme, que no lo dice ahí, con una velocidad angular constante y una distancia r. Entonces, tenemos a este individuo que está sintiendo una cierta cantidad de fuerzas y de objetos que interactúan con él, y los van a plantear un cierto problema. A ver, vamos a ver lo que dice el problema, que sería: construye un modelo dinámico, que vuelvo a recalcar, es un modelo dinámico, que son todos los pasos anteriores que habíamos hecho, que le permita calcular la fuerza ejercida por la superficie. Entonces lo vamos a ir para arriba. Hagamos el modelo dinámico. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Se lo tienen que aprender casi como un rezo. ¿Cuál es el primer paso necesario para resolver los modelos dinámicos? Diagrama de interacciones. El diagrama de interacciones. Entonces está la persona, que la vamos a llamar persona. ¿Quién más está? ¿Qué interactúa con él? La pared de la tómbola. Pared. Ya. ¿Qué más? La tierra. Tierra. Bien, la Tierra. Siempre es la Tierra. Y si estamos en la Luna, es la Luna. ¿Qué más? ¿Alguien más interactúa con él? No, nadie más. Entonces la pared lo toca, sí, muy bien. Y la Tierra no, entonces no es de interacción. Después del diagrama de interacción, ¿qué hay que hacer? La lista de fuerzas. Por cada línea que yo dibujé, tengo que generar una fuerza. Que va a ser la pared que interactúa con la persona, que le vamos a llamar F. Y ahí voy a explicar por qué lo llamo F. Y la Tierra, que es el peso de la persona. Ahora, el tercer paso, que es el diagrama de cuerpo libre. Acá está la persona, y la primera fuerza que siempre he dicho que tienen que poner, porque es la más sencilla, y es la que marca los sistemas de referencia, es el peso. Peso siempre va hacia abajo. Y la siguiente fuerza, ¿hacia dónde tiene que ir? A función F. ¿Alguien que me diga? Opción 1, hacia acá. Opción 2, hacia allá. Opción 3, hacia allá. Opción 4, hacia acá. Opción 5, hacia allá. ¿Hacia dónde tiene que ir? La 4. Yo voto 4. Ya tú votas 4. ¿Alguien más? Ya hay algunos que dicen la 5, algunos dicen la 3. O sea, 5, 5, 5. Dicen la 4. Se cambió, la 5. Ya. Analicemos. Vamos a poner todas. Primero, esta persona se mueve. No. ¿Se mueve hacia arriba y hacia abajo? No. En el Tagada gira tan rápido esto que hace que el objeto no se quede pegado a la pared. Entonces tiene que haber una fuerza que vaya hacia arriba. Tiene que haber una componente para que esta fuerza con esta fuerza se anule. Y este cuerpo está girando desde el punto de vista, si uno lo mira desde arriba, ¿sí o no? Con velocidad constante, pero está girando. Con velocidad angular constante. Entonces, como está girando, ¿qué fuerza se genera? ¿Qué aceleración se genera? La centrípeta. ¿Y hacia dónde va la centrípeta siempre? Hacia adentro. Porque empuja al objeto hacia acá adentro. Porque después en algún momento va a estar acá, después en algún momento va a estar por acá, en algún momento por acá, por acá, por acá. El objeto visto desde arriba, el objeto siente una fuerza que lo atrae. Siempre, que es la centrípeta. Entonces, la suma de esas dos fuerzas, la composición de esas dos me genera esta. Esa es la fuerza de interacción. Recuerden también, miren, por conceptos de las primeras clases que hablamos. Si yo tengo un cuerpo, lo voy a dibujar acá arriba, disculpen, cuerpo M o cuerpo 1 interactúa con cuerpo 2, la fuerza va desde quien origina hacia el cuerpo de mi cuerpo.
de mi diagrama. Por lo tanto, sí o sí tiene que ir en esta dirección. No podía ser ni el 4 ni el 5. El 3 solamente no puede ser porque está girando este objeto. Entonces, como está girando, me está recalcando que tiene que haber una componente en esta dirección. Entonces, la única que me sobrevive, solamente por pensar, es esa fuerza. Esto me recalca dos cosas. Primero, si fuese solamente esta, si solamente fuese la de la aceleración, el objeto caería, se iría hacia abajo por el peso. Pero tiene que haber una fuerza que vaya en esta dirección para que se mantenga estable. Pero la de la centrípeta tiene que estar sí o sí, porque está girando. Entonces en esta clase, si ustedes se van con algo a la casa y después hablan con su amigo, lo único que aprendieron que en esta clase es que siempre que un objeto gire, se genera la aceleración centrípeta, siempre. Y está girando. Por amarrar una cuerda, por un asiento, lo que sea. Entonces tenemos esa fuerza. Esta fuerza que va hacia acá. F. Esa fuerza yo la tengo que descomponer en el eje Y y en la componente X. Y ahí yo tendría mi diagrama de cuerpo libre. Ya descompuesto. Listo para el consumo, que le llaman en física 100. Que es descompuesto nada más. Que está para llegar y sumar en los ejes X y en los ejes Y. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, por el diagrama de cuerpo libre yo puedo hacer las ecuaciones. Primero en el eje Y, la suma de fuerzas en el eje Y, y aquí ocupé mal una letra porque ocupé F y F. Podría usar otra letra A acá, para que no se confundan con esa sumatoria. Entonces me quedaría que la componente de la fuerza A, o de contacto, menos el peso, porque va en signo negativo, me tiene que dar 0, porque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero la suma de fuerzas en el eje X es simplemente la componente en X. Y eso va a ser una masa por una aceleración negativa. Y esa aceleración es la que ya conocemos como centrípeta, que es la ecuación de W cuadrado por R. Me dan W, porque lo dicen por ahí, y me dan el radio. Acá está, por aquí está. Disculpa. Dice, con rapidez angular constante y distancia R del eje. Entonces me dan el R y me dan el W. Entonces yo puedo calcular, y tengo la masa, puedo calcular la componente X. Puedo calcular esa componente X. Y como tengo el peso, también puedo calcular la componente Y. Entonces puedo calcular la componente X y la componente Y y calcular la total por Pitágoras. Porque si no se acuerdan, si tengo una componente X y tengo una componente Y, para calcular la total, basta hacer un triángulo rectángulo. Y me quedaría que la total va a ser raíz de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Todo eso en raíz, por Pitágoras. Y ahí obtendría el valor. Pero la pregunta acá es otra. Dice, construye el modelo. Ya lo hicimos. Construimos el modelo que permita calcular la fuerza ejercida sobre la superficie. Que te dicen calcula la fuerza total, que es la. Entonces eso teníamos que calcular la fuerza total. Te dice la fuerza ejercida sobre la superficie. Mucha gente piensa que la fuerza ejercida sobre la superficie se refiere a la normal. Que la normal siempre es perpendicular a esto. Pero esa fuerza de la superficie no solamente es normal, porque también apunta un poco hacia arriba para que se mantenga estable el objeto. Si no existiera esa componente vertical, la persona caería al suelo. Entonces lo están diciendo calcule uno normal. ¿Te da los valores? No. Después dice imagine el mismo problema, pero el que ahora ya no es una persona, sino que es una moneda. Y aquí te dan valores. Te dice una moneda de 10 gramos. Podemos hacer este lo vamos a hacer ahora.
y te dicen cuánto gira, que es la velocidad angular. Usa el modelo que el anterior, porque es el mismo modelo. Por eso es bueno hacer estos ejercicios con letras y no con números. Porque como son con letras, son genéricos. Ahora yo puedo cambiar el problema a una moneda y a una secadora y me funciona igual. Tengo que cambiar los valores de la masa y eso. Veamos. Entonces la masa son 10 gramos. Vamos a despejar la ecuación. Yo la voy a escribir acá. Del eje X obtengo que la aceleración, la aceleración A que no conozco, la fuerza A que no conozco, va a ser igual a la masa por la aceleración. Y que en este caso la aceleración es W cuadrado por R. ¿Ya? ¿Qué conozco? La masa. La masa son 10 gramos. Eso es 0,01 kilogramos. Hay que dejarlo en kilos. La velocidad angular, W, la tendría que calcular. Me dicen las revoluciones, ¿sí o no? Por minuto. Entonces me dicen que hay 1200 revoluciones. Eso quiere decir que cada revolución es una vuelta, que son 2pi, multiplico por 2pi, y divido por minuto, 60 segundos, para dejarlo en unidades de segundo. Me da, vuelvo a explicar, las revoluciones. Cada revolución es una vuelta completa de 2pi. Por eso tengo que multiplicar por 2pi. Y tengo que dividir por 60, porque son RPM significa revoluciones por minuto, pero yo no las quiero por minuto, sino que las quiero por segundo. Y por eso la regla de minuto a segundo, que son 60. Entonces ahí tengo un número. ¿Cuánto me va a dar? Veamos. Con el 12 se va con el 6, un 0 se va con un 0, me queda 2 por 2, 4, 40 pi, ¿o no? 40 pi, no sé cuánto, 3,14. Aproximadamente 3, porque no tengo el calculador en la mano. ¿Cuánto es 40 por 3,14? ¿Alguien? ¿Calculadora? 125,6. 125, vamos a ir ya. 120, por eso 40 por 3 da 120 aproximadamente. Ya. Eso es la cantidad por segundos. 1 partido en segundo. Que es la frecuencia, la velocidad. Son revoluciones por segundo. Vueltas. Número de vueltas por segundo. Entonces tenemos el W. Habría que multiplicar este número al cuadrado y multiplicarlo por R. El R, acá no te lo dicen, pero te lo decían arriba. O no lo dicen. No. Ya, supongamos que el R hay un error de pauta. Démosle un valor. El R, supongamos que está a 1 metro. ¿Por qué 1? Porque el número es más fácil. Porque tendría que multiplicar por 1. A 1 metro de distancia. Y ahí obtendría yo la aceleración en el eje X. La fuerza, disculpa. Es que por eso no puedo poner F, porque se repite FA, pongámosle. Me estoy confundiendo cuando leo y pienso que es aceleración. FAX. ¿Por qué no pongo F? Porque estaba el problema que estaba acá. Que estábamos denotando 2 veces FX y FY. Y por eso le ponía FA. Y tampoco le puedo poner A porque me confundo yo con la aceleración. Ahora tendríamos que calcular el FI. Y el FI es simplemente el peso. Y el peso del objeto ya lo conozco. Era 0,01 kilogramos por 10. No se me queda 0,1. Entonces el FAI es el peso del objeto, que es 0,1 aproximadamente. Newton. Y ahora que tengo estos dos valores, los tengo que elevar cada uno al cuadrado, sumar entre ellos y sacarle la raíz. Y obtendría el valor de FA, que es lo que me están preguntando, la fuerza ejercida. Calcule la fuerza ejercida por el tambor.
Pero si se dan cuenta, la moraleja de estos tipos de ejercicios, hoy día no estamos pasando contenido, solamente estamos reforzando lo que ya hemos hablado. Los problemas de movimiento circular se hacen exactamente igual. La única diferencia es que aparece, sí o sí va a aparecer este término, que está en verde, que lo voy a poner en verde, que es la aceleración centrípeta. Sí o sí va a aparecer en algún momento, en el eje donde gira el objeto. En este caso en el plano X, si yo esto lo corto como un plano, en este plano está girando el objeto, entonces como está girando en ese plano en el eje X va a aparecer la aceleración centrípeta y va a generar una fuerza. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Entonces hagamos uno más, que va a ser este, antes de irnos. Que el siguiente problema, que dice que tenemos un juego que es la noria o la rueda gigante, hasta donde se sube la gente con su asiento y mira todo el paisaje de una ciudad, que es un juego mecánico en el cual una persona de masa M se encuentra sentada en su asiento y esta rueda gira verticalmente, con radio R. ¿Ya? La posición de la persona está en dos puntos, en la posición S, que está en este punto, y la posición E, P, que está en este punto. El P es el punto más bajo y el S está a la misma altura del punto de giro. Y lo que los preguntan es, construye un modelo, de nuevo, construye un modelo dinámico para determinar la fuerza ejercida sobre el asiento. Entonces dicen, hagan modelo. Primer paso. Como son dos puntos cualquiera, está el punto P y el S, yo les recomiendo que hagan primero para un punto y después que hagan el de un punto, hagan el otro. Son dos problemas distintos. Van a dar la misma solución, van a dar, hacer el mismo procedimiento, pero son puntos distintos. Vamos a partir con el punto P. En el punto P, el objeto, la persona, solamente interactúa con quién interactúa la persona, con la Tierra, siempre va a ser la Tierra. ¿Y quién más? El asiento. El asiento donde él está sentado también interactúa por contacto y no contacto. No hay nadie más, la persona solamente está sentada y siente la fuerza de gravedad. Por eso yo obtengo dos fuerzas. Una es el peso y una es la fuerza de contacto. Pongámosle FC, la fuerza de contacto. No le pongo normal, aunque uno diría, pero si es la normal, si va perpendicular a la superficie. Nos vamos a dar cuenta después que no necesariamente vaya así porque está girando el objeto. Entonces al girar aparece esta fuerza centrípeta de nuevo, que hace una descomposición. Tenemos la lista de fuerzas, que las vamos a remarcar con naranjo acá. Y ahora hay que hacer el diagrama de cuerpo libre, en el punto P. En el punto P, esta persona tiene su peso y tiene esta fuerza de contacto. La pregunta es, ¿cuánto da la suma de estas dos fuerzas? ¿Cuánto da? 0. ¿Por qué da 0? ¿Por qué tendría que dar 0 Andrés? Tiene que defender siempre el argumento. Si diera 0, el objeto no está acelerando, ¿sí o no? Tendría que seguir con su velocidad constante. Eso quiere decir que tendría que seguir moviéndose en la misma dirección. Acuérdense que la aceleración es tanto cambiar de dirección, un vector, o su magnitud. Pero no sigue ese movimiento, gira. Entonces, al girar, sí cambió su dirección. Por lo tanto, la suma nos da 0. Si yo escribo, el diagrama está bien, esto es el diagrama.
Pero el tamaño de la magnitud, el tamaño de la flecha no puede dar. ¿Hacia dónde tiene que ser mayor? ¿Quién tiene que ser mayor? En este caso, esta fuerza tiene que ser mayor porque es la fuerza que atrae al objeto, lo está atrayendo hacia el giro. Es la fuerza centrípeta que lo atrae al centro de giro. Es la que genera el giro. Entonces, si escribimos las ecuaciones de movimiento, tendríamos que la suma de fuerzas en el eje Y va a ser Fc menos el peso, y eso me da la masa por la aceleración, porque hay aceleración, y la aceleración que hay es la centrípeta. ¿Por qué hay aceleración centrípeta? Porque el objeto está girando. ¿Ven que les dije? Siempre que un objeto gire, hay una aceleración centrípeta, y esa es la aceleración que hay. El peso yo lo conozco. Entonces yo puedo calcular el Fc, que es la que me están preguntando, calculo la fuerza de contacto. Entonces me quedaría que el Fc es simplemente la masa por la aceleración, que en este caso es w cuadrado por r, más el peso. Y ahí yo obtendría la ecuación. Esto es un peso, peso, ahí, para que no lo confundamos con el mismo w, que el peso del objeto, la persona. Y ahí yo podría calcular la fuerza. Si lo hacemos en el punto C, disculpen ese, va a ser las mismas fuerzas. Es la de contacto y el peso, pero el diagrama va a ser distinto. Porque en el diagrama del punto C tengo el peso que va hacia abajo, el peso de la persona, pero esta fuerza tiene una componente que va hacia arriba, que es la normal, y una componente que va hacia adentro, que es la aceleración centrípeta, la fuerza de la centrípeta. Tiene que haber un normal porque el objeto se iría hacia abajo, si no hubiera normal, que es esta componente que está acá. Tiene que estar esta componente. Y esa componente tiene que ser mayor que la del peso. Y tiene que haber una componente en esta dirección porque es la de la aceleración. Entonces ahí obtengo mi otra fuerza. Esa fuerza es la de interacción del asiento. El asiento me está empujando a la persona hacia allá. La persona ahora se va a empezar a mover hacia allá, está girando. Entonces va en esa dirección. Y en eso, cuando la gente, ¿sí? No va para el otro lado. ¿Cómo para dónde? ¿Por el otro lado? ¿Por qué? Sí, ya, disculpa. Sí, depende del giro. Toda la razón. Va hacia acá por el signo de que no me había fijado el signo de la rueda. Pero la normal sigue estando para acá. Es que entonces el giro cambia todo. ¿Por qué? Lo que está haciendo es que esta fuerza, ahora esta fuerza roja, es menor que el peso porque va hacia abajo. Por eso cuando lo subimos a esta montaña rusa o lo que sea, o cuando lo subimos a la micro y pasa un lomo de toro, lo sentimos más liviano cuando vamos bajando, porque no estamos en contacto con la superficie, el peso es mucho mayor. Entonces como estamos cayendo, es mucho mayor que esta fuerza. Entonces, pero sigue atrayendo, por si acaso la fuerza sigue atrayendo, solamente que ahora lo que cambia es que este vector es menor que este. Entonces, cuando yo escriba el FC descompuesto en el eje Y, el FCI menos el peso me va a dar negativo. Es lo único que va a variar, que me va a dar en vez de masa por aceleración positivo, me da negativo, porque va hacia abajo. Si hubiera ido hacia arriba, daba positivo. Y me recalca el FC es mayor que el peso. Nada más. ¿Otra duda? Entonces, como consejo, porque estoy viendo que mucha gente se está como complicando, primero vuelvan a ver las clases de esto de modelo.
los pasos que se observan en el revés y al derecho, y vuelvan a ver tranquilamente esta clase, porque hice los 3 ejercicios, lo hicimos tranquilamente, para que vean cuando nos referimos a la aceleración centrípeta. Y cuando hagan las tareas, por favor, no giren el eje. En la prueba, todavía no hemos tenido prueba, pero en el día de la prueba, no giren el eje, ¿ya? Para no tener problema, porque es lo que más recalcó la coordinación, que no se va a evaluar si está el eje girado. ¿Ya? No sé cuál, voy a revisar cuáles son los ejercicios del 3. Es que el 3 vamos a partir ya ¿con qué era? Con energías potenciales y cinéticas, si no me equivoco. Voy a revisar. Si puedo y me da el tiempo, hacemos el ejercicio 3 de la tarea. ¿Profe? Ah, Por pura curiosidad, ¿por qué uno cuando está parado en algo que gira o en un auto que está girando, por qué uno se va hacia afuera? Y no hacia adentro. Ya. Lo que pasa es que cuando tú tienes ya, me imagino que vaya en una micro y la micro va así y gira. Tu cuerpo trata de mantener la inercia, que es lo que vamos a empezar a ver ahora con energía. Entonces, como trata de mantener su inercia, trata de mantener su movimiento. Pero como el auto giró, tú sientes que es el auto el que te empuja hacia acá. Y esa es la fuerza, la aceleración que sientes por medio del auto, o cuando algo gira. Ah, Es por eso, es exactamente lo mismo. La diferencia es que no es constante, ese giro no es constante. Entonces no es un movimiento circular. Pero si el auto girara siempre en círculo, sí se podría aplicar este concepto de omega cuadrado por R, porque sería un movimiento circular. Pero es esa fuerza que tú sientes que va en contra de tu movimiento natural, de tu inercia. eso no es que uno se vaya hacia afuera, sino que lo están empujando hacia adentro. Sí, pues Podría ser. tú eres el que quiere irse hacia afuera. Tú eres la persona que quiere seguir su movimiento. Pero es el objeto que te está llevando, el que te quiere llevar a donde realmente está yendo el objeto. Lo mismo pasa cuando subes una colina en un auto y llega a la parte de la colina y baja el objeto, tú piensas que sigues de largo y como que te llegas a saltar y tocar el techo. Porque tu cuerpo trata de seguir en ese movimiento hacia arriba y el objeto ahora está bajando. Ah, claro. ¿Ya? Ya. Sí, Entonces, gracias. ya. Entonces nos vemos el jueves. Voy a revisar eso de la tarea 4 que me dijeron. Y para aclarar las dudas. Si nos preguntaran eso en ese tema para que nos vaya. Ya, eso. Entonces lo estamos viendo el jueves. ¿Ya? Profe, disculpe, Sí. una pregunta muy mínima. Sí. Como con respecto a ese ejemplo, si uno va más rápido también, por ejemplo, también uno siente que se va más para afuera, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Sí. Como por ejemplo un auto de Fórmula 1, ¿cierto? Ahí como Mira, una curva así. este problema, fíjense en el de la rueda. Ahora preguntémonos acá arriba. Si la persona estuviera acá arriba, va a sentir primero su peso, que va hacia abajo, y va a sentir una fuerza, pongámosle, una fuerza de contacto FC. En ese punto, como el objeto está girando todavía, el peso, que está en rojo, tiene que ser mayor que el FC. Tiene que ser mayor porque lo está trayendo. Entonces, como el peso es mayor, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, solamente ya que hay un eje, la sumatoria de fuerzas me va a dar que por mi eje el FC es positivo y mi peso es negativo. Esa suma, como este número es mayor, me da a dar una aceleración negativa, es lo primero. Ahora, es la duda que tú tienes, ¿qué pasaría si yo girara en una colina o algo así? Si yo despejo FC, me va a quedar W menos MA. Me va a quedar eso. Y esta aceleración es W cuadrado por R, ¿sí o no? O, si fuese la velocidad tangencial, también me sirve, pero nunca lo estamos ocupando hasta ahora, sería B cuadrado partido en R. ¿Qué pasaría? Si el objeto va muy rápido, esta velocidad
va a ser que toda esta suma de cero. ¿Qué significa que de cero? Que si voy demasiado rápido, cuando yo pase la colina voy a salir disparado. Y por eso cuando yo paso un lomo de toro muy rápido, el auto salta, sale volando, que le decimos. Porque su velocidad es muy grande. Esta velocidad que está acá. Porque esa es la velocidad tangencial. Eso obliga a que esta fuerza sea muy baja en comparación al peso. Y si voy muy lento, si voy casi cero, el peso es igual a la fuerza de contacto. Entonces voy tranquilamente con la pendiente, no cambia mi peso. Pero si la velocidad empieza a aumentar, la fuerza de contacto es menor que el peso y siento esta sensación como que el estómago se me va hacia arriba o hacia abajo. ¿Se entendió o no? Esa Sí, sí, sensación. sí. Y solamente depende de la velocidad, pues, qué tan rápido voy a ir o qué tan rápido va a disminuir esta fuerza de contacto. ¿Ya? Ya, repasen, vean el video, en un rato más lo voy a subir, y ahí para que lo vean. Y lo vemos en la próxima clase. ¿Ya? Chao, chao, cuídense. Chao, profe.